Esta semana es San Valentín, lo que significa que para muchos de vosotros, los afortunados que tengáis pareja, podréis celebrar el Día de los Enamorados con rosas, corazones, ositos de peluche, cenas a la luz de las velas y un montón de cosas bonitas que yo no podré hacer porque yo celebro San Solterín en vez de San Valentín. Pero creo que mi vida no os importa demasiado. Pero bueno, lo que sí que os importa, me parece, es que estamos asistiendo a nivel mundial al fenómeno de Cumbres Borrascosas, que estrena una nueva versión protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi. Yo todavía no puedo daros opinión porque no la he visto, más que nada porque en España no se estrena hasta el día 13, pero oye, como se va a estrenar en la fecha que se va a estrenar, y es un libro que creo que todos en algún momento de la historia lo hemos conocido en el colegio, o nos lo hemos leído por gusto personal, pues oye, voy a hacer caso a otro de vosotros, querido oyente Javier, que sé que estás por allí, y voy a hablaros de la historia que inspiró Cumbres Borrascosas. Es decir, voy a hablaros de la persona que lo escribió, de su familia. Hoy vamos a conocer la historia del clan de los Bronte, yendo más allá de las tres hermanas, Emily, Charlotte y Anne, para conocer también a su hermano Branwell, a su padre Patrick, a su tía Elizabeth y a su madre María, en un momento de la historia inglesa e irlandesa que podría sorprendernos a todos. De manera que si os parece, yo me callo y vamos a conocer esta historia. Espero que la disfrutéis mucho. Antes de continuar, permitid que dedique unos segundos a pediros, recomendaros que os unáis a la newsletter del podcast, cuyo enlace tenéis aquí abajo en la descripción del programa, aunque me parece que para los de iVoox y los de Apple, que creo que no os funciona el enlace, os lo voy a dejar en comentarios, para que podáis acceder cómodamente. Es una newsletter que estoy preparando y estoy trabajando en ella para que podáis tener acceso a mapas, comentarios extra, curiosidades sobre los personajes que no os haya contado en persona o incluso para que podáis acceder a un mundillo creativo que tengo yo un poco preparado para vosotros y en el que espero me vayáis conociendo más de cerca. Es una manera de que en general creemos un poquito más de comunidad y de que estemos todos un poquito más conectados. Pero dicho esto, me temo que debo pediros disculpas, porque creo que hubo algo de confusión cuando os lo expliqué el otro día. Veréis, a mí no me podéis mandar vuestro correo para que yo os suscriba de forma manual, porque por lo que tengo entendido, si me equivoco, por favor, decídmelo en comentarios, es en cierta manera un poco ilegal que yo os suscriba a vosotros a cualquier newsletter, a cualquier cosa, sin un permiso tácito o, bueno, que yo no puedo o no he encontrado la función por la cual puedo suscribiros yo de forma manual. Es decir, tenéis que coger vosotros vuestro correo, meteros en el enlace que os he pasado y escribirlo ahí. Si alguno de vosotros tiene Substack y sabe si hay alguna manera de que yo pueda suscribiros manualmente, por favor, escribidme por privado, pero hasta donde yo sé tenéis que hacerlo vosotros pinchando en el enlace y escribiéndolo. Lamento mucho el error y bueno, espero que se pueda solucionar. Así que nada, muchas gracias a todos como siempre y si os parece vamos a continuar. Como lo que vamos a conocer hoy es la historia de una familia, creo que es conveniente centrar los años. Esta historia ocurre aproximadamente entre el año 1777 y 1861, lo que nos sitúa entre el último tercio del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, un momento crucial para la historia del norte de Europa, concretamente para la historia de los dos países en los que transcurre la historia de la familia Bronte, entre Irlanda y entre Inglaterra. Aunque quizás deba matizar una cosa, y es que como para este momento ya hace prácticamente un siglo, más de 70 años, que se ha firmado el Acta de Unión entre Inglaterra y Escocia, ya podríamos referirnos al Reino Unido de la Gran Bretaña. Sin embargo, dentro de los títulos que ostentaba el rey en aquella época, el rey Jorge III, conocido por todos como el marido de la reina Carlota de Mecklemburgo, la reina de los Bridgerton, porque ubiquéis un poquito el entorno, también estaba el título de Rey de Irlanda, también conocida por los más fantasiosos como la Isla Esmeralda, esa isla que está a la izquierda de la isla de la Gran Bretaña y que es conocida a nivel popular y quizás un poco estereotípico, pero ojo, con todo el respeto del mundo, por su legado celta
el cual está lleno de leyendas de todo tipo, por el verdor de sus bosques y, en caso de referirnos a esta época de finales del XVIII concretamente, también sería conocida por una tensión latente, aunque aún no del todo palpable, aún no había estallado, con la Gran Bretaña, territorio al cual llevaba unido a través del monarca desde tiempos de los Tudor, pues fue Enrique VIII el primero en ostentar de manera formal el título de rey de Irlanda, que no el de señor, que lo había tenido él anteriormente y también lo habría tenido su padre, el rey Enrique VII. Pero esos son detalles que ahora mismo simplemente os pongo para que podamos focalizar. Para nuestra historia más propia de la literatura, lo importante viene ahora, cuando os digo que el primer miembro de la familia Bronte, que vamos a conocer hoy, nació en el año 1777 en el condado de Down, en la zona del norte de Irlanda que a día de hoy pertenecería a la Irlanda del Norte, que sigue estando unida al Reino Unido. El niño en cuestión se llamaba Patrick Brunty y era hijo de un matrimonio de dos religiones. Por una parte su padre, Hugh Brunty, quien se dice que era anglicano, y por otra parte su madre, Elinor Alice, la cual era católica. Y aunque los dos eran de una situación social relativamente humilde, hay quien dice que su alimentación estuvo principalmente basada en patatas, al menos durante los primeros años de Patrick, es importante mencionar el tema de la religión de ambos cónyuges, de los padres del pequeño, precisamente por la tensión que os he comentado que había desde hacía bastante tiempo entre Reino Unido y entre Irlanda como tal. Y es que desde principios del siglo XVIII se había producido una serie de inmigraciones de colonos protestantes que habían llegado desde el Reino Unido y se habían asentado en tierras irlandesas, principalmente las del norte, unas veces de forma pacífica, comprando terrenos a quienes ya vivían allí, de mayoría católica, y otras veces de forma no tan amable. Es una historia compleja, es una historia que muchos pueden considerar dura, pero desde luego es compleja, porque Patrick vive en ese mundo mezclado, donde, aunque todos sean cristianos, pues no todos pertenecen a la misma rama del cristianismo, a la misma religión propiamente dicha. Pero lo importante es que el niño acude a la escuela local, pero también trabajará ayudando a sus padres, y se mostrará como una persona, de interés relativo por los estudios, en la época tampoco es que fuese lo más extendido, hasta que un párroco local, anglicano, vio cierto potencial en el niño y lo animó a seguir estudiando y lo educó, digamos de forma más o menos personal, durante los años de la adolescencia y los primeros años de la vida de Patrick, en un ambiente de relativa tranquilidad, de calma y de estudio muy centrado en la religión, un elemento que poco a poco irá calando dentro de la mente de Patrick e irá llamándole hasta que el niño mostrase una vocación religiosa clara, mientras que, por otra parte, fuera de aquella humilde casa, fuera de aquel entorno dedicado al estudio y al sosiego hasta cierto punto, Irlanda vivía momentos turbulentos. Nos encontramos de repente, damos un salto, en el año 1798 y se produce una rebelión en Irlanda. Una rebelión que, preguntes a quien preguntes, en lo que todos están de acuerdo, es en que era contra el gobierno inglés, el cual cada vez tenía una política más intervencionista dentro de lo que eran los asuntos de la isla y cada vez se interesaba más en tomar partido o en meterse, tomar decisiones desde la Gran Bretaña sin tener tanto en cuenta la opinión o lo que quisieran decir los señores irlandeses que formaban el Parlamento. En este contexto, además, aparece una organización llamada los Radical United Irishmen, la cual manteniendo un estilo de política, unas ideas más bien republicanas y que tendían a, quizás no en un principio la independencia total de la isla, pero sí a una forma de gobierno un poco más autónoma, y aquí me voy a meter en camisas de 11 varas, pero quizás un poco inspirado en tradiciones políticas y parlamentarias como la de los estadounidenses, que ya eran independientes en aquel momento, se habían independizado hacía unos pocos años, en 1776, o en los franceses, los cuales todavía, en este momento de la historia, estaban metidos dentro de la etapa final de su propia revolución. Y en medio de todo esto, pues quizás también tendríamos parte de inspiración del parlamentarismo inglés que se había desarrollado y también revuelto contra el sistema imperante a mediados del siglo XVII, es decir, hacía bastante más tiempo. Os digo todo esto simplemente para que vayáis cogiendo cositas. Pero en cualquier caso, la organización podría haberse ido radicalizando
motivada en parte por lo que veían en el exterior y tal vez motivada por lo que pensaban parte de sus miembros, llegando al punto de que hay una parte de la opinión que considera que la Revolución Irlandesa de 1798 no habría sido posible sin la intervención de estos hombres. Y me diréis, ¿qué tiene que ver la historia de estos hombres, la historia de Irlanda y todo lo que os acabo de contar con la vida de Patrick, que crecía totalmente ajeno a todo este asunto? Pues bien, Patrick se dice que podría haber tenido un hermano llamado William que fuese parte de esta organización, que fuese miembro de ese grupo que abogaban por una Irlanda mucho más autónoma, podríamos decir. Y qué curioso pensar que escasos 2 años después de aquello ocurrieron 2 sucesos que lo cambiarían todo. De una parte, se firmó el Acta de Unión entre el Reino Unido de la Gran Bretaña y el Reino de Irlanda de forma definitiva. Se anuló el Parlamento irlandés y se absorbió, digamos, la isla como parte definitiva de un gobierno más centralizado o más general. Al mismo tiempo, en esa misma época, entre 1800 y 1802, Patrick Brunty fue elegido para estudiar teología en el St. John's College de Cambridge como Siraz, que tengo entendido por lo que he estado viendo que es una figura que traducida al español significaría algo así como alumno becado. Pero si no significa exactamente eso y alguno de vosotros lo sabéis, agradecería que lo dejéis en comentarios. Y claro, esto es llamativo porque si realmente Patrick tenía un hermano que estaba metido dentro de la política irlandesa de la época, si realmente tenía algún tipo de relación, eso significa que Patrick abandonó a su familia para siempre para irse a vivir a la otra isla, para irse a vivir quizás con lo que podríamos entender como los rivales, como los otros, una identidad que poco a poco se iría formando. Pero además, para colmo, Patrick lo hacía siendo un anglicano, iba a estudiar teología y 4 años más tarde, en 1806, sería ordenado diácono que un año más tarde pasaría a ser oficialmente cura, oficialmente párroco, oficialmente sería ordenado sacerdote. Es decir, que podríamos decir que Patrick habría elegido seguir la religión, la rama del cristianismo que habría practicado su padre. Y para más Inri, para más llamativo de lo que se dice sobre Patrick y sobre su vida temprana, se comenta que precisamente estudiando en Cambridge decidió en determinado momento que iba a deformar ligeramente la pronunciación de su apellido. En vez de sonar Brunty, que podría sonar quizás un poco más irlandés, dicen que alteró un par de letras y que se empezó a hacer llamar Patrick Bronte, un apellido que ya nos va sonando más a todos, ¿no? Sobre las teorías acerca de por qué Patrick se cambió el apellido, pues hay varias. Hay quien dice que lo hizo en honor a algunos escritores que le gustaban. Hay quien dice que simplemente lo hizo para sonar más inglés. Y hay quien señala que su interés podría haber sido mucho más literario, mucho más clásico de lo que imaginaríamos, debido a que la palabra Bronte coincidiría con la traducción en griego de la palabra trueno, un elemento que recordaría más quizás a la mitología, quizás sonaría un poco más relacionado pues con el mundo clásico, que siempre, era a finales del 18, siempre estaba bien conocer esas cosas, y desde luego Patrick, como estudiante de Cambridge, como estudiante de teología además, era la persona adecuada para tener dichos conocimientos. Por lo que nos encontraríamos, en este momento de la historia, con un Patrick Bronte de unos 30 años, que por una parte era sacerdote, que por otra parte jamás regresaría a Irlanda, que por otra parte se había cambiado el apellido. También hay testigos de la época, como Elizabeth Gaskell, escritora, que señalaría que Patrick, con sus hijos más tarde, no habría hablado de forma continuada en irlandés. Y además, también hay quien sospecha que quizás este hombre, motivado por ciertos prejuicios que una parte de la sociedad inglesa podría tener hacia los irlandeses, decidió intentar practicar el acento para que sonase menos irlandés y sonase más inglés. Y que, del mismo modo, pues, como os decía, habría intentado inculcar esto a sus hijos. Y ahora me diréis, ¿hijos? Bueno, a ver, la mayoría de nosotros sabemos que los anglicanos, si tienen alguna diferencia evidente a simple vista con los sacerdotes católicos, es que pueden casarse y pueden tener familia. Y precisamente eso es lo que hizo Patrick apenas unos 5 años después de ordenarse como sacerdote y de quedarse a vivir de forma definitiva en Reino Unido. Y ahora sí se viene cotilleo,
puesto que Patrick, después de pasar unos años yendo al destino que se le enviaba para ejercer como sacerdote, terminaría trabajando como examinador de la Woodhouse Grove School, un internado bastante prestigioso que se había fundado en esa misma época y que, como curiosidad, os diré que sigue abierto a día de hoy. En este lugar dicen que Patrick tomó buena fama y que llegó a tener una buena relación con el director de la institución, al cual iba a ver a su casa como parte del trabajo a veces y otras como una parte más de placer, podríamos decir. Es en ese momento cuando un día coincidió con la sobrina del director, una mujer muy hermosa llamada María Branwell, hija de un comerciante de Cornualles. Y si me preguntáis qué pasó a continuación, pues lo que ocurrió es un breve noviazgo. No se sabe a ciencia cierta qué pensaba el padre de la joven, de que se casara o de que su hija estuviese siendo pretendida por aquel párroco anglicano, pero la cuestión es que terminarían casándose finalmente en ese mismo año de 1812 en la iglesia de San Oswald en la ciudad de Guiseley. Bueno, o igual es mejor decir municipio. De manera que podemos imaginarnos que tanto Patrick como María esperaban iniciar una vida tranquila, llena de dicha, a fin de cuentas, con una profesión tan tranquila como la de ser párroco, ¿qué mal podía afectar a esa familia? Además, en apariencia, todo iba como debía ir, acorde con las tradiciones, acorde con lo que era la vida a finales del 18, principios del 19, y acorde con lo que debía de ser. Apenas un poco tiempo después de la boda, se mudaron a un nuevo destino y allí tuvieron 2 hijos, sus 2 hijos mayores, una niña llamada María en 1814, 2 años después de la boda, y una niña llamada Elizabeth, un año después de que naciese María, es decir, 1814 la primera y 1815 la segunda. No perdieron el tiempo, todo hay que decirlo. Salta a la vista que si bien marido y mujer, bueno, no se sabe a ciencia cierta si fue un matrimonio concertado o no, yo apostaría a que no, pero oye, se gustaban. En cualquier caso, en apariencia, creo que un matrimonio no tiene hijos en tirereta, tantos hijos como tuvieron estos, si no tienen un mínimo de cariño mutuo. Así, cuando en el año 1816 les ofrecen un nuevo destino, Thornton, y ellos se mudan a vivir a este nuevo lugar, allí tendrán al resto de sus hijos, un total de 4 niños. A estos, a ver si reconocéis alguno. La primera, Charlotte, en 1816, en ese mismo año. El segundo, Patrick Branwell, para distinguirlo de su padre, en el año 1817. La tercera, Emily, en 1818. Y la última, Anne, en 1820. ¿Os suenan alguno de estos nombres en relación con la familia Bronte? Pues bien, si queréis conocer cómo siguió esta historia y cómo lo que parecía una familia numerosa y feliz quizás acabó de una forma particular, por no decir trágica, pues os pido que sigáis escuchando. Poco después de nacer la pequeña Anne, el último bebé del matrimonio, Patrick recibe una nueva propuesta y esta no la podía rechazar. Si la hubiese rechazado, probablemente la historia de la literatura no habría sido la que es. La idea parecía simple: mudarse a un pequeño pueblo de Yorkshire conocido como Haworth para ocuparse de por vida, es decir, un puesto vitalicio, de la iglesia de San Miguel y de todos los santos, viviendo en la casa parroquial, es decir, les ofrecían ya alojamiento, algo que era bastante común en la época, cuando se trataba de clérigos. Patrick y María debieron de considerar que era una buena idea, que era una buena oportunidad, por lo que, oye, parecía un entorno seguro y tranquilo para criar a sus 6 niños, en compañía también de la hermana de María, la señora Elizabeth Branwell, que se había quedado soltera y que, oye, decidió que podía irse a vivir con su cuñado y con su hermana para ayudarles a criar a tan numerosa prole. Lo que Patrick, en apariencia, no debió de tener en cuenta, y que poca gente seguramente tenía en cuenta, eran las condiciones de vida, pues Haworth está rodeado de un entorno que no es desértico, pero varios autores han dado en describirlo como un páramo, una zona aislada, relativamente aislada, fría, una zona alejada. Lo que es un páramo, ¿no? Una llanura extensa. Y eso, si bien tenía tranquilidad, también tenía una serie de problemas. Y es que de por sí Gran Bretaña no es la isla más seca del mundo, más que nada porque en determinadas épocas del año
suele relacionarse con un clima de lluvia, con un clima de mucha niebla, una niebla que dicen que se puede cortar con un cuchillo y una niebla que muchas veces se ha descrito como tóxica, especialmente a medida que avanzase el siglo XIX y con él la Revolución Industrial. Que, por cierto, la Revolución Industrial no arrancó en el siglo XIX, como mucha gente piensa, sino un poquito antes, más o menos en la época en la que nació Patrick, a finales del siglo XVIII. Y los efectos, aunque todavía no se veían, poco a poco iban a dejarse ver. Sin embargo, la vida en Haworth parecía tranquila, todavía era de un ambiente un poco más campestre, lo que significaba que también, lejos de vivir dentro de una ciudad un poco más moderna, como podría haber sido Londres, que ya iba teniendo una forma de alcantarillado un poquito más desarrollada, pues Haworth no tenía ningún sistema de filtración del agua que pudiera destacarse, por lo que, la calidad, imaginemos cuál era. Imaginemos también pues a dónde iba a parar la mayor parte pues de las deposiciones de la gente del pueblo. Esta parte de la historia yo la quiero coger con pinzas porque tampoco soy una experta en cómo era la vida campestre en la Inglaterra de aquella época, por lo que quizás la buena gente de estas tierras tenía también sus propios sistemas, pero desde luego, lo que esto es indudable, unos sistemas bastante precarios en comparación con los que tendríamos a día de hoy en cualquier pueblo, por aislado que esté, dentro de lo que es la zona norte de Europa. Y como ya sabéis que yo no doy puntadas sin hilo, pues os voy a explicar cómo pudo afectar toda esta barbaridad a la familia recién llegada de los Bronte, puesto que ellos se asentaron en Haworth en abril de 1820 y allí, además de tener a su propia familia, Patrick y María decidieron contratar a una criada que ayudase en las tareas del hogar, una mujer llamada Tabitha, que junto con la tía Elizabeth, la hermana de María, vamos a llamarla tía Elizabeth, ayudaría a criar a los niños. Bien, correcto, estupendo. Pero hay un detalle dentro de la contratación de esta mujer y de la llegada de Elizabeth a la familia de forma permanente, y es que María cada vez se encontraba más cansada, cada vez se mostraba más afectada. Hay quien dice que por el ambiente del páramo, y hay quien dice que por un mal que comenzaba a desarrollarse en su interior, o que quizás se había desarrollado más fuerte desde el embarazo de Anne. Un mal que a día de hoy catalogaríamos de cáncer, de útero, de ovario, no está claro. Lo que sí está claro es que María no sobrevivió al primer año de estancia en Haworth. Falleció en junio de 1821, dejando a su esposo Patrick y a todos sus pequeños totalmente huérfanos, de madre y de esposa. Y por más que Patrick intentó en varias ocasiones volver a casarse, volver a tener una esposa que hiciese de madre para con sus hijos, finalmente, llegados a los 40 años de edad, decidió que quizás era mejor estarse quieto y dedicarse a la educación de los niños, niños que ya comenzaban a desarrollar su propio entendimiento, su propia identidad y sobre todo una imaginación desbordante que encajaba mucho, iba muy acorde con lo que había sido la vida de su propio padre. Patrick, que era un hombre que solía describirse, lo describen varias fuentes, como serio, como estricto, como exigente, pero también como un padre afectuoso y que le gustaba fomentar la intelectualidad dentro de sus hijos, también fue un hombre de letras y un hombre que se dedicó a la literatura, llegando a publicar de forma bastante insistente en diferentes periódicos de la época y luego, más adelante, en sus propios volúmenes, destacando de forma discreta, de forma moderada, dentro del género de la poesía. Veréis, en 1810, cuando todavía no había conocido a María, a su esposa, publicó un poema llamado Winter Evening Thoughts, que entiendo que se traduciría algo así como Pensamientos en la tarde de invierno. Y al año siguiente había publicado una colección de poemas conocidos como los Cottage Poems. Pero también, durante la primera infancia de sus hijos, sobre todo de sus hijos mayores, habría publicado otros 2 volúmenes, Cottage in the Wood y The Maid of Killarney. Y es posible, cabe la posibilidad, de que queriendo fomentar el arte en la cabeza de sus hijos, pues, los niños hubiesen leído parte de la obra de su padre. Es perfectamente posible. Por lo que ahora os voy a pedir que sumemos elementos. Tenemos a 6 niños pequeños de edades muy próximas entre ellos, que viven aislados del mundo, que viven con un padre que les enseña a leer, que les obliga en cierta manera a leer, a estudiar, a formarse,
pero que también les anima a aprender y les anima a desarrollar su imaginación. Y además tenemos que ese mismo padre había sido escritor, un padre al que los niños seguramente vieron en varias ocasiones apuntando cosas en un pequeño librito que no medía más de un par de pulgadas, quizás del tamaño de una caja de cerillas aproximadamente, y tal vez a los niños eso les llamó la atención. Y con el tiempo, a medida que fuesen aprendiendo, terminarían desarrollando el mismo interés que su padre por la escritura. Sin embargo, y aquí viene la parte trágica de la historia, de los 6 niños, de 5 niñas y un niño que tuvo ese matrimonio, de los hijos de Patrick, simplemente 3 llegarían a la categoría de escritoras propiamente dichas. Estas serían obviamente Charlotte, Emily y Anne, las míticas hermanas Bronte, que escribirían libros como Jane Eyre, como Cumbres borrascosas o como La inquilina de Winton Hall. Estas chicas serían destacadas dentro de la historia de la literatura a nivel mundial como 3 genios, 3 muchachas que cada una dentro de su propio estilo y de los temas que les interesaban terminarían dando luz a parte de la literatura moderna. Lo llamamos literatura moderna porque es la literatura más cercana a nuestra época, más cercana a nuestro siglo XXI, y una forma de hacer literatura que era principalmente, se dice, protagonizada por mujeres que tenían un papel protagónico dentro de sus historias. Sin embargo, creo que os sorprendería saber, os gustará saber, que no fueron las únicas que en esta época desarrollaron literatura protagonizada por mujeres, puesto que de esta misma época, quizás de un poquito antes, sería también la obra de Jane Austen, la mítica escritora de Orgullo y Prejuicio, pero también, más anterior todavía, estaría la obra de Anne Radcliffe, una escritora conocida en la época por ser pionera dentro de la novela gótica. Su obra más famosa, Los misterios de Udolfo, fue un éxito en ventas y fue una mujer que destacó especialmente entre el público femenino joven de una clase media que cada vez era más pujante dentro del Reino Unido de aquella época. ¿Quién sabe si las hermanas Bronte probablemente para Jane Austen les pillaría un poquito ahí en la época, más o menos son de la misma. Quizás Jane Austen un poquito antes. Pero ¿quién sabe si estas muchachas, dentro de todos los libros que tenían en casa y que podía traerles el padre, no tendrían la ocasión de leer a alguna de estas escritoras que comenzaban a escribir en la época? Quiero señalaros que Anne Radcliffe, concretamente, con el paso de los años, llegaría a publicar con su propio nombre, como una mujer que publicaba su propia obra. Y ojito, porque también estaban por ahí los míticos de los que ya hemos hablado, tanto Lord Byron como Mary Shelley y su esposo Percy Shelley. ¿Quién sabe a quién leerían estas niñas? ¿En quién se inspirarían? La clave, y lo más importante, es que en lo que sí se inspiraron desde luego y que tuvieron más a mano es en la desgracia de su propia familia, porque a la muerte de su madre las desgracias no se acabaron, las desgracias continuaron y creo que es importante que conozcamos esa historia para volver a hablar de la literatura. Tres años después de la muerte de María, en el año 1824, las hijas mayores de la familia, María, Elizabeth, Charlotte y Emily, fueron enviadas a una escuela donde se educaba a hijas del clero que tenían unos recursos, vamos a decir que limitados. La institución en sí se llamaba las Clearly Doctors School y era un lugar que, si bien prometía una formación cristiana, moderada y apropiada para niñas de esta época y de esta situación, resultó ser todo lo contrario. Se habla de condiciones insalubres, se habla de mala alimentación, de desnutrición, de mucho frío en invierno y de unos profesores que podían ser incluso tiránicos. Concretamente se habla de 2 profesores que menciona o que recordaría Charlotte con el paso de los años. Un tal Carus Wilson y Miss Andrews, quienes habrían, en cierta manera, torturado a las pobres niñas que residían en la institución. Niñas que, por otra parte, terminaban contagiándose de enfermedades de distinto tipo y de distinta gravedad. Algunas se curaban con cierta facilidad, pero otras no tenían solución. Y ese fue el caso
de las pobres Mary y Elizabeth, las cuales se contagiaron en ese mismo año, unos pocos meses después de llegar, de la tuberculosis y terminarían falleciendo, dejando a Charlotte y a Emily con un profundo trauma sobre lo que significaba marcharse de casa, marcharse de Haworth. El trauma afectaría a Emily más en lo que se refiere a la poca gana de salir de su hogar, pero Charlotte se quedaría marcada para siempre y terminaría plasmando parte del odio que sentía por este tipo de instituciones y protestando por el trato que se daba a los niños en la misma en una de sus novelas más famosas, la mítica Jane Eyre, donde también aparecería un colegio donde se trata de semejante forma a los niños. Sin embargo, el daño a nivel real ya estaba hecho. Una nueva tragedia sacudía a la familia y en este caso se había cebado con 2 de las niñas, dejando simplemente la existencia de 4 niños supervivientes. Anne, la más pequeña de la familia, se había salvado de esta tragedia por ser poco más que un bebé de unos 3 años, mientras que Branwell, por su parte, se había salvado por ser el niño y por tanto no poder ser enviado a este lugar. No se sabe a ciencia cierta cómo o en qué condiciones Patrick recibió la noticia, pero lo que sí se sabe es que, en cuanto se enteró de la muerte de 2 de sus hijas, decidió que Charlotte y Emily no se iban a quedar más tiempo en aquel antro, en aquel oscuro lugar, y decidió llevárselas de vuelta, de regreso a su casa, a Haworth, donde ahora sí, ese mundo imaginario que tenían los niños y que solían compartir en sus ratos libres se expandió de una forma brutal, llegando a su máximo apogeo en esta época. Pero ¿cuál era el foco de esa imaginación a nivel práctico? La historia nos dice que Patrick habría regalado a su hijo pequeño, a Branwell, al único niño, unos pequeños soldaditos de plomo que se empezaban a llevar mucho en la época, y esos soldaditos habrían sido una forma de unirlos a todos bajo una misma idea, la idea de que esos soldaditos protegían algo, protegían no cualquier cosa, protegían reinos, imperios, continentes, eran los guardianes de formas de vida que ellos irían desarrollando desde su cerebro y desde su corazón, desde la más tierna infancia, pero una infancia que en aquel tiempo quizás duraba un poco más que la infancia a día de hoy, por lo menos a nivel emocional. Y lo más curioso es que, lejos de ser cosas que no se conocen, podemos saber, se puede saber gracias a las fuentes, qué mundos habían desarrollado estos niños en unas historias muy cercanas a la fantasía moderna. Pues mirad, Charlotte y Branwell habrían desarrollado juntos las historias de Glass Town y de Angria, que eran, por una parte, un reino ubicado en África Central y, por otra parte, un imperio que estaba marcado por una política, vamos a decir que compleja, para que lo hubiesen desarrollado unos niños. Historias que hablan de intrigas y que darían a sus héroes un toque que podríamos describir como propio de los héroes de Lord Byron. Es decir, cierto magnetismo, vamos a decir. Un magnetismo muy inocente, por supuesto. Y luego, por su parte, estaban Emily y Anne, las más pequeñas, que habrían desarrollado la idea, ese mundo imaginario de Gondal, una isla continente del Pacífico Norte. Un universo lleno de pasiones y lleno de figuras femeninas que serían las encargadas de gobernar este lugar. Algo que, por otra parte, encaja bastante con lo que iba a ser la obra literaria tanto de Emily como de Anne, pero también con el tiempo la de Charlotte. Dentro de este mundillo, es cierto que el padre los quería seguir animando y poco a poco les insistió en que, si querían que sus mundos traspasaran ese elemento onírico más propio de los sueños y se convirtiesen en algo real, tenían que trabajar, tenían que esforzarse y tenían que plasmarlo. ¿Plasmarlo dónde? En cuadernitos. En aquella época no había ordenador, no había máquina de escribir tampoco. Todo, sobre todo en estas clases sociales, se escribía a mano. Imaginad lo que son manuscritos enteros escritos a mano, con los dedos manchados de tinta, con las manos que quizás duelan de tanto escribir. Imaginad el esfuerzo y el tiempo que eso podía llevar. A una familia que por otra parte tenía sus propias ocupaciones, ya que tanto Charlotte como Emily, en esa misma época, pero unos años más tarde, en 1831, cuando eran unas jovencitas, son enviadas de nuevo a otra nueva escuela, una escuela llamada Roe Head, donde tenían un entorno un poquito más agradable y donde ellas ya iban a ir aprendiendo cómo no ya solamente estudiar,
sino aprender a enseñar. Las chicas iban camino de convertirse en institutrices que se iban a dedicar a dar clase a niños, principalmente niños de clases un poquito más pudientes de la época. Sin embargo, en esta situación, Emily no tardó en ponerse enferma y tener que regresar a Howard. Como os decía, ella había desarrollado un arraigo casi en cierta manera patológico por su pueblo y no podía salir de allí. La familia se quedó tan preocupada después de todo lo que habían vivido los años anteriores que decidieron no molestar a Emily y dejarla que volviese con su padre y que se dedicase a escribir en compañía de sus hermanos. Sin embargo, Charlotte sí que decidió continuar un poquito por el camino de la institutriz. Un camino que con el paso del tiempo también seguiría Anne, la más pequeña de la familia, se dice que la más discreta y aquella a la que la historia ha dado un papel menos relevante hasta el día de hoy, momento en el que su figura se comienza a reivindicar en cierta manera. Anne, por su parte, sí que ejerció de forma efectiva las labores de institutriz, sí que trabajó para otras familias y sí que supo cómo funcionaba la sociedad de la época. Charlotte, de alguna manera, tenía una carrera de institutriz algo intermitente. A veces lo hacía, a veces regresaba al pueblo, pero generalmente Charlotte, como también le fue mejor que a sus hermanas en el ámbito literario, su novela estalló, pues Charlotte sí que pudo dedicarle más tiempo a la literatura, seguramente. En cambio, Anne sí que decidió seguir ejerciendo como institutriz. Y ya os digo, la experiencia que tuvo Anne no fue agradable. Fue una experiencia que plasmaría en sus obras. Una experiencia que, oye, cada una tenía la que tenía. Charlotte, la del colegio, Anne, la de su trabajo, y Emily, la de su propia pena, una pena que llevaba muy dentro, pues Emily era muy tímida, tanto que la llegaban a catalogar de excesivamente reservada, pero por dentro sufría mucho. Sufría por ella, que era una muchacha apasionada, una muchacha que sentía con fuerza y que veía la complejidad del mundo a través de los pensamientos y de la voz interna de cada uno. Pero también una muchacha que, ojo al dato, por ser la que más tiempo pasaba en casa seguramente, era la que más tiempo pasaba con su hermano, Branwell, el muchacho que debería haber sido brillante, que podría haber sido brillante, que era brillante y que en esa misma época, al igual que sus hermanas, habían regresado a estudiar o a trabajar. Él decidió probar suerte como artista y, pidiendo ayuda a su padre, se trasladó a Londres, donde realizaría un primer intento de entrar en la sociedad académica, pero Branwell sería rechazado y tras ese rechazo no sabría muy bien qué hacer. Técnicamente tenía dinero para pasar tiempo en la ciudad, para poder encontrar un oficio, para ir aprendiendo, para entrar en contacto con editores que se interesasen por su obra poética, una obra poética que sin embargo parece ser que Branwell nunca llegaba a terminar, pero que terminaría dejándose en la mala vida. Se habla de alcohol, se habla de opio, se habla de láudano, se habla de un montón de sustancias y de un montón de ideas, conceptos feos como el juego, como las mujeres, que terminarían llevando a Branwell a ser conocido en Londres y en su Howard natal como un muchacho perdido. Pero, ¿de dónde venía la pena de Branwell? Hay quien dice que venía de tiempo atrás, cuando había entrado a trabajar dentro de una familia de Howard, la familia Robinson, y había tenido un intento de aventura con la señora de la casa, aunque sobre esto no hay nada probado. Lo que sí se sabe es que Branwell, finalmente, cuando su padre se cansó de prestarle dinero o cuando finalmente el muchacho no estuvo en condiciones, terminaría regresando al pueblo. ¿Y quién estaba en el pueblo? Su hermana pequeña Anne, las veces que no estaba trabajando de institutriz, Charlotte, que Charlotte ya os digo, también iba y venía un poco, aunque pasaba la mayor parte del tiempo en el pueblo, y la que siempre estaba, Emily. Se habla en varias ocasiones de cierta similitud entre Emily y su hermano. Juntos se marchaban a pasear al páramo, quizás eran los que mejor relación tenían entre ellos, los que más se entendían, aunque sería injusto decir que entre todos los hermanos no formaron una comunidad muy unida, muy cerrada. Se llevaban todos muy bien realmente. Pero me parece llamativo resaltar esta relación entre Emily y Branwell. ¿El motivo? Pues lo vais a entender ahora mismo porque ahora quiero centrarme exclusivamente en la obra de las muchachas. Una obra que consiguió publicarse después
de varios intentos por parte de Emily y de Charlotte de fundar una escuela, el último intento de los cuales se habría producido en el año, y esto es clave, 1842. Veis que vamos dando pequeños saltos en la historia. 1842, cuando Charlotte se habría atrevido a marcharse una vez más de casa para ir a Bruselas, allí a formarse, a trabajar, a ahorrar y a conseguir las credenciales. Pero también para encontrar algo que no esperaba allí. Un amor, tal vez platónico, tal vez no correspondido, con otro hombre académico, profesor de la época, llamado Constantin Heger, el cual es descrito como un pedagogo brillante, pero de temperamento volcánico, que terminaría cautivando a Charlotte hasta el punto de que ella, temerosa de que algo pudiese salirse de madre, decidiría regresar de nuevo a Haworth, a su hogar, a su refugio, con sus hermanas y su hermano, y con su padre, el cual siempre la esperaba con los brazos abiertos. Sin embargo, parece ser que la relación con Heger no fue mala del todo, y lo más curioso es que años más tarde, la esposa de este hombre, Claire Heger, terminaría tomando unas cartas que habrían, no tengo muy claro si las habrían intercambiado Charlotte y Constantin o si simplemente son las que Charlotte le enviaba a este hombre, y publicarlas y que pasaran a la historia de la literatura también, a través de, una correspondencia que vamos a catalogar de respetuosa, una correspondencia que no es indecorosa, pero que sí que revela bastante profundidad dentro del temperamento y del carácter de Charlotte, una mujer del todo, hay que señalarlo, intachable, tanto en comportamiento como en vida. Una mujer que cuando vio peligrarse a sí misma, su reputación y lo que podría haber sido su propia vida, decidió marcharse de Bruselas y regresar a su hogar, y regresar con su familia. Es aquí, es en este punto clave, cuando comienza el verdadero periplo de publicar, la idea de que, oye, ¿por qué no lo intentamos? ¿Por qué no lo intentamos en serio? Publicar obras. Es cierto, sí, Branwell había fracasado, pero sus hermanas quizás no tenían que fracasar, quizás todavía podían salir adelante y conseguir publicar algunas de las novelas que habían desarrollado por su propia cuenta, a veces juntas en corrillo en casa y a veces en lugares diferentes, cuando no estaban juntas. Quizás los escasos momentos en que no estaban juntas, todo hay que decirlo. No es que fuese peligroso en la época publicar por ser mujeres, pero sí es cierto que tenían menos oportunidades, se publicaban muchas menos obras escritas por señoritas que obras escritas por hombres. Y aunque eso poco a poco se iba rompiendo, ya os he mencionado Jane Austen, Mary Shelley, ya os he mencionado a la mismísima Anne Radcliffe, pues oye, también había dificultad y quizás un punto de vergüenza o de inseguridad para las muchachas que, después de haber hecho un intento fallido con los poemas, decidieron que, oye, lo iban a intentar pero con cautela, con cautela. Es así como nace la identidad de los hermanos Bell en vez de las hermanas Bronte. Aprovecharon y mantuvieron las iniciales de las tres, la B de Bronte y para cada una un nombre masculino que coincidía también con su inicial y que haría las veces de tapadera para que publicasen haciéndose pasar por hombres. Así, Charlotte asumió la identidad de Currer, así Emily asumió la identidad de Ellis y así Anne asumió la identidad de Acton. Sin embargo, la identidad de las muchachas se descubriría con el paso de los años. Ellas quizás, tal vez unas sí que dijesen abiertamente que eran mujeres y tal vez otras no, pero para eso hay que conocer la historia de sus libros. El año 1847 es clave porque es el año del gran éxito, es el año en el que por fin las tres hermanas consiguen que editores se interesen por sus tres manuscritos más grandes. Como os decía, habían publicado poemas, pero habían sido de moderado éxito. Esta vez todo iba a cambiar, cada una iba a publicar de forma independiente una novela distinta. Por su parte, Charlotte publicó la mítica Jane Eyre, la cual se convirtió inmediatamente en un bestseller, se convirtió en un éxito de ventas y en una obra que llamó la atención de la crítica. Llamó la atención por su profundidad, por el carácter de Jane y por esa cualidad que tenía la muchacha de escribir con elegancia sobre lo que veía, sobre lo que era el mundo
que la rodeaba, especialmente a esa dimensión femenina que no estaba tan estudiada o no estaba tan escrita hasta aquel momento. Una dimensión que, como os digo, acorde con la época, comenzaba a describirse. Por su parte, sin embargo, Anne y Emily publicaron juntas las novelas de Cumbres Borrascosas en el caso de Emily y Agnes Grey en el caso de Anne. Cumbres Borrascosas no tuvo tantísimo éxito como Jane Eyre, que fue un auténtico descubrimiento, todo un reventón dentro del país, pero Cumbres Borrascosas causó al mismo tiempo admiración, curiosidad y espanto para la crítica. Había mucha gente que pensaba que estaba escrita por un salvaje. El motivo, pues, Cumbres Borrascosas es la película que se estrena ahora, ¿no? Es la historia, como decía en el tráiler, del amor más grande de la literatura, o también del amor más tóxico. Un amor complejo, os puedo decir que Cumbres Borrascosas es una historia complejísima sobre la mente humana y sobre cómo a veces el amor, la locura, la traición, la maldad, cómo a veces todo está dentro de una escala de grises en la que no sabes si te cae bien el personaje o si te cae bien. O si te cae bien o si te cae mal. A veces es muy complicado entender la realidad y Emily, dentro de esa intensidad, es curioso, como os decía, que una mujer tan tímida mostrase semejante intensidad a la hora de escribir, había plasmado un auténtico mundo que la gente, todos hemos sentido en algún momento, pero no siempre decimos abiertamente. Todos sabemos decir cuando nos va bien, sabemos decir cuando nos va mal, pero describir lo que hay dentro del corazón, eso es muy complicado. Describir ese torbellino que podemos convertirnos todos nosotros, a veces es peligroso. Y luego estaba Anne, que por su parte, pues Agnes Grey fue más discreto, no tuvo tanto éxito en un principio, porque contaba la historia de una institutriz. Anne, a diferencia de sus hermanas, tiró por un realismo y por un elemento algo feminista, un poco feminista inicial para la época, que no llamó tanto la atención porque parecía más sencillo. Sin embargo, unos años más tarde, concretamente en el año 1848, Anne publicaría una novela que sí, que esta vez la iba a poner en la palestra y la iba a poner en una situación de ventas por encima de su hermana Emily, por encima de la mitiquísima Cumbres Borrascosas, la novela de La inquilina de Windfell Hall, donde iba a seguir por ese camino ciertamente un tanto feminista, un tanto realista, pero ahora iba a tratar temas como son el abandono del hogar, el alcoholismo, el maltrato y muchos otros elementos que en la época causaron espanto, tanto que la crítica insistió en que la obra de esa tercera hermana, de ese tercer hermano Bell, fuese en cierta manera repudiado por parte del resto de su familia. Charlotte llegaría a haber pronunciado, se dice, se rumorea, que aunque estaba de acuerdo con su hermana y que todo lo que decía era verdad, pues ellos mismos tenían en casa, cada vez más desarrollado, un caso de alcoholismo como era el de su hermano Branwell, pues que quizás Anne había sido demasiado directa, había ido demasiado a lo visceral, había impactado en algo para lo que la sociedad del tiempo tal vez no estaba preparada. O no es que no estuviese preparada, sino que, es duro hablar de ese tipo de temas, pero unos temas que, por supuesto, eran parte de la realidad. Sin embargo, en ese mismo año de 1848, el éxito / disgusto / momento de decir, oye, hemos marcado tendencia, duraría poco. Duraría poco y marcaría la tercera y última gran tragedia que azotaría a esta familia. Una tragedia que se los iba a llevar ya a prácticamente todos por delante, a todos menos a 2, porque solamente de los 5 miembros que quedaban de la familia sobrevivieron 2. ¿Adivináis quiénes eran? Pues os dejo pensando un momentito y ahora os lo digo. Llegados al año 1848, la situación de la familia no era la mejor. Tenemos que tener en cuenta cómo estaba la casa parroquial en aquella época. Hacía 6 años que la tía Elizabeth Branwell había fallecido a causa de una obstrucción intestinal. Era una mujer ya relativamente mayor y la hora nos tiene que llegar a cada uno. Por lo que ese fue otro golpe, pero fue un golpe, mirad lo que os digo, dentro de toda la tragedia que llevaban, más relativo.
Tenemos que tener en cuenta también que en estos tiempos, primeras épocas del siglo XIX, aunque ya estemos a mediados, la muerte era algo con lo que convivía todo el mundo. Y en la sociedad victoriana, que ya comenzaba a ser victoriana porque la reina Victoria ascendió al trono en 1837, la idea de la muerte, la idea de la familia, en cierta manera ese ligero conservadurismo que la relaciona, estaba muy presente en todas las casas. El culto a los muertos era importante y eso ya les afectaba a todos. Luego, si le añadimos la propia imagen del paisaje donde vivían, esa zona de páramo, también afectaría enormemente. Pero es que luego, además, estaba el asunto de Branwell, que desde hacía años se había dejado completamente. Alcohólico, adicto al láudano, adicto al juego, a la fiesta, pero sobre todo preso de una profunda depresión, hoy día lo llamaríamos depresión, no era el mismo niño que había sido, no era esa criatura alegre e inocente que inventaba historias con sus hermanas. A fin de cuentas, Branwell creo que puede ser el paradigma de esas personas que una vez perdida la inocencia no saben cómo gestionarlo o no consiguen, digamos, encontrar el equilibrio entre sus emociones para seguir adelante de una forma sana. Y simplemente se dejó consumir, se dejó ir poco a poco. Y era muy joven cuando murió en septiembre de 1848. Tenía 31 años y al final no se sabe muy bien qué se lo llevó, si la pena, si las adicciones o si habría llegado a contraer la tuberculosis también. Bueno, a ver, fue la tuberculosis lo que lo mató, pero también es posible que todo lo que llevaba a cuestas afectara demasiado. Y la muerte de Branwell, por desgracia, afectó más de lo que podían imaginar al resto de miembros de la familia, especialmente a Emily, que como os he dicho estaba muy unida a su hermano. Y además, cuentan las historias que en aquella época, cuando Branwell murió, Emily ya estaba enferma. Tened en cuenta que la tuberculosis se transmite de persona a persona, principalmente a través del aire. Y al final vivían en la misma casa. Era muy fácil que alguno de ellos terminase sufriendo la misma suerte. Y Emily, siempre discreta, siempre encerrada, una mujer que dicen no solía dejarse avasallar con facilidad, ni le gustaba que la viesen débil. Probablemente intentó ocultar su enfermedad durante un tiempo, pero al final no pudo hacerlo. Y por más que ella se negó a tomar medicinas, se negó a la visita de los doctores, por más que no quiso que la ayudasen, finalmente Emily siguió a Branwell a la tumba a los 3 meses. La escritora de Cumbres Borrascosas encontró su final también muy joven, tenía 30 años. Es que eran muy jóvenes los dos. Era una familia que había vivido muy poco tiempo realmente. E imaginemos lo que eso suponía para el padre, para Patrick, que había visto cómo ya, de repente, su mujer, sus hijas, sus 2 hijas mayores, su cuñada y ahora también sus 2 hijos se marchaban. Solamente quedaban 2, solamente quedaban Charlotte y Anne. Pero, bueno, como os decía, la tuberculosis se contagia por el aire y todos vivían en la misma casa. Casi parecían presas de una maldición cuando Anne comenzó a toser. Uno de los rasgos que suele caracterizar a los tuberculosos cuando se los muestra en la ficción son las ojeras, es la tos y es la sangre que empieza a veces a brotar de esa tos. Y es la debilidad que poco a poco va matando a la gente. La tuberculosis era una enfermedad que realmente no tenía cura en aquella época. Tenía tratamientos, había medicinas, había intentos de curarlos, pero era muy difícil que un tuberculoso se salvara. Tener esa enfermedad era prácticamente una sentencia de muerte. Por lo que Anne, a diferencia de sus otros 2 hermanos, intentó curarse, sí, pero fue una mujer que ya sabía que el tiempo se le agotaba y ella no pensaba que fuese a poder vencer a la enfermedad o simplemente fingir que no estaba. Por lo que podríamos decir que Anne, después de haber escrito solamente 2 obras, Emily solamente escribió una, terminaría poniendo en orden sus asuntos y terminaría muriendo. Pero lo hizo de una forma diferente. Anne, que se había criado siempre dentro de Yorkshire, dentro de lo que es el interior de la isla de Gran Bretaña, nunca había visto el mar. Y a personas como yo puede chocarnos en un principio pensar cómo es posible que viviendo en una isla nunca hayas visto el mar.
pero la realidad es que Gran Bretaña es enorme, es muy grande, por lo que tampoco es imposible. Y como no era imposible, Anne quiso ir a ver eso que era el agua del mar, antes de fallecer, y se hizo acompañar de Charlotte. Las dos hermanas dejaron al padre, ya anciano y ya cansado, el pobre Patrick, en casa y se marcharon, seguramente con la promesa de volver. Se fueron en dirección oeste, hacia Scarborough, una pequeña localidad en la costa que da al Mar del Norte. Allí dicen que Anne disfrutó por un momento de aquella visión que nunca había conocido, a sus 29 años de edad. Tan joven, le quedaba tanta vida por delante y, a juzgar por la fuerza de sus obras, también le quedaba mucho que decir. Pero Anne no sobrevivió al viaje. Seguramente la debilidad propia de la enfermedad, unida a lo cansado del viaje, habrían acabado con ella. Y Anne terminó muriendo, y es la única de la familia Bronte que está enterrada fuera de Haworth. Está enterrada allí, en Scarborough. Y digamos que la muerte de Anne, en mayo de 1849, ya os digo que en septiembre de 1848 había muerto Branwell. 3 meses después, en diciembre, había fallecido Emily. Y 5 meses más tarde, 5 o 6 meses, fallecía Anne. Aquello no era normal. Y sin embargo, Charlotte se quedó sola. Ella no estaba enferma. ¿Por qué Charlotte no había contraído la enfermedad? Eso, por una parte, pudo ser un consuelo para Patrick, al que al menos le quedaba una hija. Pero poco consuelo queda cuando han muerto todos los demás, tan jóvenes, tan llenos de vida, y en un momento tan doloroso. Charlotte todavía tuvo tiempo de escribir algunas obras más. Publicó la novela Shirley en 1849, en ese mismo año, y también tuvo éxito. Pero es que luego, en el año 1853, publicaría Villette, que dicen que es la novela de Charlotte que más habla sobre su vida personal, sobre quién era ella, sobre sus opiniones. Charlotte, sí, había sido un éxito en ventas, era una mujer reconocida, y digo mujer porque hacia el final de su vida, Charlotte habría terminado diciendo que era una mujer, habría quedado confirmada la identidad de las hermanas Bronte, que no la de los hermanos Bell, y ella habría sido, en cierta manera, pues la muestra de que se podía ser una dama, ser una mujer discreta, una mujer instruida, y al mismo tiempo publicar novelas donde los personajes femeninos eran capaces de tener una voz profunda y compleja. Creo que eso es lo que más aportaron las hermanas Bronte, la complejidad de las personas, a través de sus vivencias, a través de su psicosis, a través de lo que era la sociedad, cada una en su manera. Probablemente Emily se centre más en Cumbres Borrascosas en lo que era la psicología humana, Charlotte en lo que eran las vivencias, en lo que eran las creencias, y Anne creo que se centra más en lo que es la sociedad británica y cómo trata a unos y a otros. De alguna manera eran diferentes, las tres eran diferentes, pero también eran muy parecidas. Sin embargo, la vida para Charlotte tenía una última sorpresa que auguraba con darle un final feliz. Pero un final feliz que, duró poco. En el año 1854, Charlotte recibió una propuesta de matrimonio, una propuesta que venía de parte de un hombre que llevaba 7 años viviendo en Haworth, haciendo las veces de coadjuntor. Se llamaba Arthur Bell Nichols. Fijaos qué curioso, Bell, como los hermanos Bell. Tal vez lo tomaron de él. No está claro exactamente qué pensaba Charlotte sobre la idea de casarse a estas alturas. Técnicamente, para lo que era la sociedad del momento, ella ya era bastante mayor, tenía más de 30 años en aquel momento. Y quizás, llamaba la atención la idea de que se casara. De hecho, su padre, Patrick, se negó en un primer momento, pero al final terminaría aceptando. No porque le gustase su yerno, al cual tildaba de ser rígido, cuadriculado y poco abierto, sino porque a Charlotte, en apariencia, le hacía feliz. Y se casaron en Haworth, para luego regresar por primera vez desde hacía décadas a Irlanda, la tierra original de su padre, de Patrick. Se marcharon a manera de luna de miel para pasar un tiempo allí, tal vez para conocer el país del que había venido su padre, tal vez para encontrarse con sus orígenes, ahora que la vida para Charlotte parecía darle una segunda oportunidad donde una nueva persona entraba en su vida, su marido,
pero donde los fantasmas de sus hermanas y de su hermano la seguían acompañando. Tal vez su madre estaba entre esos fantasmas. A fin de cuentas, Cumbres Borrascosas habla mucho de eso, ¿no? De los fantasmas del pasado, de cómo una generación tras otra se siguen quedando reminiscencias del pasado que siguen afectándonos a todos nosotros. Emily, hay que decir, había sido en vida toda una visionaria de lo que sería el futuro de su propia familia. Y en este sentido, bueno, Charlotte se quedó embarazada y podría haber dado a luz, podría haber tenido un hijo, pero estaba demasiado débil. Y llegado el punto del año 1855, a los 38 años de edad, falleció también. Se habló de que en su caso podría haber sido por tuberculosis, como sus hermanos, pero otras ideas, otras investigaciones hablan sobre fiebre tifoidea, que también era una enfermedad que a día de hoy es menos común en Europa, pero que en la época estaba presente, y otros hablan de una enfermedad debida a su embarazo, que era temprano y al mismo tiempo para la época pues podría haberse considerado que Charlotte era demasiado mayor. Esto dejó a Patrick totalmente solo. Ya era un anciano, ya superaba la setentena. ¿Qué iba a ser de él a partir de entonces? Pues bien, aún le quedaba una persona. Su yerno, Arthur, que también se había quedado solo tras la muerte de su esposa, decidió cuidar del anciano hasta que falleció en el año 1861, cuando tenía ya 84 años de edad. Así se terminó la saga de los Bronte. Ninguno de ellos logró tener descendencia, pero todos, de una manera o de otra, marcaron para siempre la historia de la literatura. Dejaron algún elemento, algo escrito. En cierta manera puede considerarse un hijo literario, un hijo de su cerebro, de sus ideas, pero no un hijo de verdad. Y es curioso pensar cómo siglos más tarde, ahora en el siglo XXI, las hermanas Bronte son celebradas, son homenajeadas y en el caso de Anne vuelven a colocárselas en el lugar que les correspondía. Y es curioso cómo obras y nuevas versiones de historias como Cumbres Borrascosas se van estrenando al mismo tiempo que se desconoce lo que fue la vida de su autora y de sus hermanas. Vidas breves en cierta manera, muy breves para lo que estamos acostumbrados a día de hoy, pero vidas que son muestra de una época, una familia, hijos de un inmigrante irlandés y de una mujer en cierta manera acomodada, hija de un comerciante de Cornualles, una familia mezclada, una familia rural, normal, que fue aceptada, que vivía en su comunidad, que intentaron trabajar, que intentaron buscar oportunidades, unos la consiguieron, otros no. Son un ejemplo de lo que era la época, un ejemplo del cambio que estaba por venir. De repente, mira qué curioso, Branwell no consiguió triunfar como escritor, pero sus hermanas sí. Y creo que con esto y con esta pequeña reflexión podemos cerrar el programa y os quiero animar, eso sí, a que vayáis tanto al cine a ver Cumbres Borrascosas, yo voy a ver si puedo ir, como y sobre todo leáis el libro de Cumbres Borrascosas, porque las palabras de Emily, a pesar de la imagen que se tiene de la novela del siglo XIX como algo pesado, aburrido o algo complejo de leer, resulta increíble cómo una historia tan dura y tan difícil en algunos casos puede hacerse tan intrigante y tan ligera de entender, porque Emily narraba de forma amena, narraba de forma directa y a pesar de la timidez que mostró en vida, de una forma totalmente pasional, que sobrepasa cualquier entendimiento. Y con esto creo que podemos dar por finalizado el programa de hoy. Espero que os haya gustado, que no os haya decepcionado, que no os hayáis aburrido y que queráis seguir aquí una semana más en Relatos de la Historia. Muchísimas gracias a todos y feliz semana de San Valentín.